Amigos, estamos felices y de manteles largos. Nuestra primera emisión celebra la vida. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Rocío, pues muy contentos. Estamos muy contentos de ver por fin gestada este sueño que teníamos de comenzar junto con Comité Provida. Toda junto una con las aventura. familias. Sí, toda una aventura que hoy comenzamos a vivir. Estamos de manteles largos porque iniciamos nada más y nada menos que con dos personajes muy importantes en la historia de Provida. Pero ¿por qué no nos platicas, Rocío, un poquito? ¿Qué es Provida? Pues mira, Provida es una institución donde defendemos y protegemos la vida desde el momento de la concepción. Pero vamos a tener este espacio magnífico para hablar de muchos temas que son vitales. Vamos a hablar sobre la vida, este gran milagro, sobre el amor, sobre la familia, la sexualidad. ¿Cómo ves este espacio para jóvenes? Oye, qué importante es, y sobre todo, como bien lo dices, para jóvenes, aunque es para toda la familia, para los jóvenes es fundamental, porque algo que nos hace falta, Rocío, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, y yo creo que a nivel mundial, es la educación en todos estos temas, la educación principalmente, una buena educación, una sana educación y un rescate de los valores, porque se han ido perdiendo y se nos presentan las cosas malas como buenas. Y definitivamente esa es una de las labores que realizamos en Comité Provida. En Comité Provida estamos apostados por la educación, por fortalecer el ámbito familiar, por defender la dignidad de la persona, y estamos por trabajar en varios ámbitos, en el ámbito espiritual, en el ámbito también social, cívico, político. Tenemos un campo de acción impresionante que además va a incidir en esta parte vital para las personas. A veces cuando damos pláticas pensamos que los maestros nos van a aventar el libro cuando llegamos a una escuela, porque les decimos a los chicos, mira, si no sabes hacer una raíz cuadrada, pues no pasa nada, pero si no sabes tu proyecto a futuro, qué vas a hacer con tu vida, cómo formar una buena familia, cómo vivir plenamente tu sexualidad, entonces sí puedes estar en problemas. Y aquí en este espacio es donde vamos a trabajar todos estos temas, vamos a tener invitados que los conocen a profundidad y que nos van a dar muchos tips y mucha riqueza para que tengamos eso todos, una vida feliz, que es finalmente lo que los seres humanos queremos, ¿no? Sí, es por lo que luchamos todos los días, por tener una vida plena, por tener una vida en la que nos realicemos, ¿no? Y yo creo que el proyecto de la vida de cada uno de nosotros, pues es principalmente a realizarnos, a ser felices, a estar bien en aquello que hagamos y desde lo que hagamos, pero a vivir bien. Esa es la invitación. Yo creo que esta aventura que comenzamos hoy, pues será un buen instrumento para todos, para fortalecer todas aquellas dudas, todas aquellas cosas en las que a veces podemos andar hasta medio mal orientados y poder como tener una guía, ¿no? Y hablando de dudas y de qué pensamos sobre qué es Provida y todo esto, pues tenemos unas entrevistas, precisamente porque el programa lo vamos a hacer junto con ustedes. Entrevistamos personas para saber si conocen lo que es Provida, qué piensan de lo que es Provida, y ahora les vamos a presentar este material que ustedes nos están ayudando a elaborar. ¿Qué es el Comité Nacional Provida? Que es una asociación que defiende el derecho a vivir o está a favor de la vida, principalmente de los bebés, y es uno de los movimientos que está muy fuerte en contra del aborto. Bueno, para mí el Comité Nacional Provida representa un apostolado porque realmente defiende en todo momento la cultura de la vida. O sea, realmente yo colaboro con el comité y pues me siento muy orgullosa de pertenecer a esta labor tan importante a nivel social y trasciende realmente para el apoyo de todas las personas, todas las familias. Bueno, es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la vida desde el nacimiento, antes del nacimiento, hasta su muerte natural. Para mí eso es el Comité Nacional Provida. Y
y que a través de acciones, ya sean pláticas, ya sea estar en conferencias, ya sea estar en presencia en escuelas, pues da esos temas fuertes que se necesitan ahorita. Para mí representa una institución que trata de salvar vidas, que está en contra del aborto y que está luchando para lograr salvar muchas vidas. Para eso representa mi Provida. Todos los acordes. Amigos, pues vamos a un corte comercial y les queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Escríbanos a nuestro correo que aparece en la pantalla, pero también síganos en Twitter, Instagram y Facebook para que podamos estar en contacto y celebrando la vida juntos. Sí, regresamos en un minuto. Regresamos, amigos, a esto que de verdad que parece un sueño que se está gestando. Oye, y una forma de participar también de nuestro público en esta celebración de la vida, ¿cuál es? Tenemos ahorita un proyecto, ¿no? Una serie de recolección de firmas, pero ¿por qué no nos platicas? Pues claro, ¿En qué consiste? es muy importante que platiquemos sobre qué está haciendo el día de hoy Comité Provida. Ya tuvimos en la cápsula algunas participaciones de las personas que piensan qué les parece la labor, pero justo ahorita Provida está llevando a cabo una alerta de firmas, una campaña de firmas a través del internet junto con Citizen Go sobre un tema que es muy, muy importante y es el tema del aborto en el Distrito Federal. Sí, ¿Cuántos claro. abortos creen, amigos, que ya se han cometido en el Distrito Federal a raíz de la legalización? Uy, pues llevan contabilizados más de 100,000, pero sabemos que hay una cifra negra, ¿no, Rocío? Y es muy triste, muy alarmante. Sabemos que desafortunadamente se han cometido más de 100,000 abortos en el Distrito Federal y de alguna manera los que se están practicando en los hospitales del gobierno del DF, pues desgraciadamente los ciudadanos somos quienes los estamos patrocinando con nuestros impuestos. Claro. Eso es realmente lamentable. Entonces, habemos ciudadanos que no queremos que nuestro dinero se utilice para esto. Pensamos que nuestros impuestos son para el bien común, para el servicio de la sociedad y por eso estamos promoviendo esta alerta. Sabemos que el aborto es un acto de violencia contra un ser humano inocente e indefenso, pero también contra la mujer embarazada en estado vulnerable. Entonces, lo que queremos pedir a las autoridades y en concreto al jefe de gobierno, a Mancera, es que nuestros impuestos no sirvan para pagar estos abortos. Pensamos que el aborto solo trae dolor, genera heridas en las familias, en las mujeres, en los papás de esos bebés. Sí. Y pensamos que es importante como ciudadanos hacer sentir nuestra voz, decirles, queremos que nuestros impuestos sirvan pues para una atención ginecobstétrica de calidad. Por supuesto, para salud y sexual reproductiva, pero verdadera salud sexual y reproductiva, ¿no? Verdadera salud, es decir, tenemos casos muy tristes, Cristian, en este país, donde las mujeres en Oaxaca, en el Estado de México, en el DF, están teniendo a sus bebés en las banquetas, en los taxis porque las regresaron del hospital, en los patios de los hospitales porque les dicen, no, todavía no es tu momento, regrésate, y las pobres mujeres están pariendo en la calle. Entonces, para eso debería servir nuestro dinero, para que las mujeres y sus bebés tengan su salud protegida. Sí, claro. ¿Y de qué manera, dinos, cómo puede participar la gente? Yo creo que... Amigos, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo y de esta manera nosotros los vamos a poner en contacto para que puedan firmar y decir, yo no colaboro con mis impuestos para que se cometan abortos. Muy bien, yo creo que los invitamos a que participen, a que se unan en esta campaña. Están apareciendo nuestras redes sociales nuevamente en la pantalla, particularmente el correo electrónico para que nos envíen su firma. Rocío, y como bien decías, hoy estamos de manteles largos porque qué mejor iniciar nuestro programa con el presidente fundador del Comité Nacional Provida, el doctor Jaime Aviña,
quien pues nos concedió una entrevista, y también el licenciado Miguel Ayala, autor de este libro que les presumo y que más adelante les tenemos una sorpresa. Este libro donde se recaba todo la historia de Comité Nacional Provida. ¿Vamos a verla? Claro que sí, está padrísimo. Vamos, adelante. Amigos, contamos el día de hoy con dos invitados excepcionales para platicar sobre la fundación de Comité Nacional Provida. Cristian, ¿qué te parece que el día de hoy contamos con el doctor Jaime Aviña, fundador de Comité Nacional Provida, y con el licenciado Miguel Ayala, un muy objetivo analista político, para platicar sobre este tema? Hola Rocío, pues me encanta la idea de platicar con estas personas apasionadas por la vida, de ver cómo surge en nuestro país esta idea de Comité Nacional Provida, pero qué mejor que sean ellos los que nos platiquen. Bienvenidos, ¿cómo están? Platíquenos, ¿cómo surgió esta inquietud, este anhelo de fundar Comité Nacional Provida? Hay algunas cosas importantes. Nosotros, y yo especialmente como médico, entiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y en los Estados Unidos había surgido ya un grupo para despenalizar el aborto, el Club de Roma, en donde el neomalthusianismo, planteaban la gran cantidad de población que no iba a alcanzar, otra vez cuestiones apocalípticas sobre el desarrollo. Y por lo mismo había ya una intención de despoblar, de hacer que hubiera menos seres humanos, matando incluso a los no nacidos. Para nosotros esto era un crimen y hoy lo sigue siendo. Es decir, matar a un no nacido es un crimen, no lo podemos llamar de otra manera. Por eso surge entre algunos grupos, especialmente de naturaleza religiosa católica, cursillos de cristiandad, la familia educadora en la fe, intervino muy fuertemente la Asociación Nacional Cívica Femenina, y existía ya un grupo que era Juventud por la Vida, del hermano Francisco Serrano de La Salle, que buscaban ya plantear una defensa frente a esta cuestión que se planteaba de despenalizar el aborto en México. Hubo una conferencia para todos estos grupos en Guillermo Prieto 90, sede de los Caballeros de Colón, y mi esposa, que influyó poderosamente para la fundación y formación del comité, me pidió que yo les diera la plática sobre lo que era propiamente el desarrollo intrauterino del embrión, del ser humano, hasta su nacimiento, y lo que era el aborto. Entonces fuimos con mucho gusto a dar esa plática, y al terminar la plática la gente estaba impresionada porque de alguna manera lo que se planteaba era la muerte del ser humano, ya sea en el intrauterina. Y entonces se planteó qué hacer. Como ya teníamos el ejemplo de comités pro vida en otros países del mundo, pues a mí se me ocurrió que podíamos plantear un comité nacional pro vida. Y dicen que en boca cerrada no entran moscas. Abrí la boca y me cayó la mosca, porque me dijeron, usted doctor, ¿por qué no lo preside? En ese tiempo yo tenía muchos intereses de tipo académico en mi profesión, pero me pareció que esto era muy importante de hacer. Y cuando me lo propusieron, pues no tuvieron que doblarme la mano, dije que sí. Y en ese momento surgió el Comité Nacional Pro Vida. Debo señalar que otra gran promotora fue Conchita Ortega de la Cívica Femenina, el señor Campanella de los Caballeros de Colón, y que junto con ellos empezamos el trabajo de integrar un comité y empezar a tener una línea principalmente de difusión. Durante esos años nos dedicamos a difundir lo que era el aborto y a fundar comités en otros lados del país, en León, en Sonora, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Cuernavaca, en Mérida, en muchos otros lugares. Fue la intención de formar comités pro vida locales que hicieran eco al trabajo del comité.
Ese eco además fue formidable porque en algunos casos nos superaron con mucho al trabajo que hacíamos en el DF. Y ellos hicieron un trabajo extraordinario en Puebla, en Guadalajara, etcétera. Entonces me parece que el surgimiento del Comité Nacional Pro Vida se da en un momento donde hay un gran ataque a la vida. El doctor Bernard Nathanson, después converso y defensor de la vida, había convencido en los Estados Unidos en la cuestión de que el aborto era algo sencillo, simple, y que no había tal atentado contra los seres humanos. El mismo cuando otros procedimientos científicos más avanzados, como la ecografía, le permitieron saber lo que estaba haciendo, se retractó y murió, afortunadamente convencido de que había que defender la vida. Y el Club de Roma, que sigue insistiendo con la cuestión del malthusiana de que vamos a ser muchos seres humanos, no encuentra una salida que debe ser la de para todos hay para todos, sobra. Hoy sabemos que los alimentos se desperdician en una cantidad inmensa y que mucha gente se muere de hambre porque lo que no sabemos es cómo hacerlos llegar a ellos. Entonces, estas dos tesis, primero la de que no había ser humano, está totalmente desechada. La ciencia entiende que es desde la concepción hasta la muerte el ser humano es uno. Y segundo, que la sobrepoblación es un mito también que no afecta realmente el hecho de que no se produzcan alimentos, se puede producir alimentos para todo. Hay otras cosas mucho más graves. La intención en su momento del Comité Pro Vida era abarcar un territorio mucho más amplio de respetar la creación. No podemos meternos a todo, pero en la defensa de la vida estamos hasta dentro. Y me parece que la Fundación tiene como fin realmente eso, defender en su momento la vida. ¿Por qué? Porque también en México, ya en ese tiempo, el Partido Comunista entonces empezaba a plantear la despenalización del aborto. Finalmente, a través del PRD lo consiguieron en el Distrito Federal, pero el hecho de que sea legal no quita que sea un asesinato. Claro, es un asesinato legalizado, pero se mata a un ser humano. Eso ningún científico, ningún médico, ningún agente que verdaderamente se meta a fondo lo puede negar. Esa es la razón principal de la fundación del Comité Nacional Pro Vida. Muchas gracias, licenciado, doctor, perdón. Licenciado Miguel Ayala, bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted en el marco de, pues también de la fundación del Comité Nacional Pro Vida, usted ha compilado un poquito de la historia de este comité en este libro. ¿Nos podría contar bajo qué contexto se ha elaborado la historia de Comité Pro Vida? Claro que sí, con mucho gusto. Pero antes que nada les quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad, que yo creo que es muy valiosa, de tener contacto con el público y poder expresar pues una serie de situaciones que se han vivido, que estamos viviendo y que son yo creo que muy delicadas y que vale la pena tenerlas presente, porque yo creo que el primer derecho humano es el derecho a ser, porque si no somos, claro, pues no tenemos ningún derecho, ¿no? Sí. Realmente yo creo que los derechos del ser humano empiezan en cuanto empieza y terminan en el ocaso de la vida, ¿no? O sea, cuando termina ¿con la muerte vida, natural? Con la muerte natural, o de otra manera, ¿no? Terminan, o sea, si es una muerte injusta la que tuvo, pues ahí terminaron sus derechos, ¿no? Y empiezan sus derechos en el momento que es concebido, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo presente. Y yo les diré por qué me nació la idea de escribir el libro. Ahorita, por lo que nos estás preguntando, Cristian, mira, yo sin ser del Comité Pro Vida y sin haber estado con ustedes mucho tiempo, entiendo el tema de la vida porque en mi familia lo he vivido así, ¿no? Sí. Vengo de una familia donde somos 10 hermanos, entonces, pues por ahí vamos entendiendo que apreciamos la vida, ¿no? O sea, sí, tenemos una herencia, tenemos claro, una herencia, ¿no?
También les debo decir que tengo 13 hijos. Ah, muy bien. Luego me preguntan que si con la misma, digo sí. ¿De qué otra manera puede ser, no? Todo un testimonio. ¿No? Entonces, yo creo que el tema de la vida es un tema muy importante. Segundo, aunque no he sido del Comité Pro Vida, he estado muy cerca del comité, por muchas razones he estado muy cerca del comité. Recuerdo que hace algunos años, algún amigo, yo un tiempo estuve manejando el tema de la comunicación eclesiástica. Entonces, en ese tiempo, pues me relacioné con muchos periodistas de la fuente religiosa. Realmente logré hacer incluso muchas amistades muy buenas con ellos, que a la fecha conservo, ¿no? Ay, qué padre. Y en ese asunto, un periodista también, dedicado al tema, escribió un librito ahí muy pequeño sobre el asunto de cómo se fabrica un aborto. Y era un buen libro, bueno, de hecho es un buen libro, sencillo, pequeño, para promover el amor a la vida, la cultura de la vida, ¿no? Entonces lo publica y le empiezan a decir que él es pro vida, cosa que le dolió mucho a él, y una expresión que hizo a mí, hablando en corto, dijo, de haber sabido que me iban a identificar con pro vida, no lo publico. Licenciado Miguel Ayala, bienvenido también, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que usted en el marco de, pues también de la fundación del Comité Nacional Pro Vida, usted ha compilado un poquito de la historia de este comité en este libro. ¿Nos podría contar bajo qué contexto se ha elaborado la historia de Comité Pro Vida? Claro que sí, con mucho gusto. Pero antes que nada les quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad, que yo creo que es muy valiosa, de tener contacto con el público y poder expresar pues una serie de situaciones que se han vivido, que estamos viviendo y que son, yo creo que muy delicadas y que vale la pena tenerlas presente, porque yo creo que el primer derecho humano es el derecho a ser, porque si no somos, pues no tenemos ningún derecho, ¿no? Sí. Realmente yo creo que los derechos del ser humano empiezan en cuanto empieza y terminan en el ocaso de la vida, ¿no? O sea, ¿Con la muerte natural? Con la muerte natural, o de otra manera, ¿no? Termina, o sea, si es una muerte injusta la que tuvo, pues ahí terminaron sus derechos, ¿no? Y empiezan sus derechos en el momento que es concebido, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo presente. Y yo les diré por qué me nació la idea de escribir el libro. Ahorita, por lo que nos estás preguntando, Cristian. Mira, yo sin ser del Comité Pro Vida y sin haber estado con ustedes mucho tiempo, entiendo el tema de la vida porque en mi familia lo he vivido así, ¿no? Sí. Vengo de una familia donde somos 10 hermanos, entonces, pues por ahí vamos entendiendo que apreciamos la vida, ¿no? O sea, sí, tenemos una herencia, ¿no? También les debo decir que tengo 13 hijos. Luego me preguntan que si con la misma, digo sí con la misma. ¿De qué otra manera puede ser, no? Todo un testimonio. ¿No? Entonces, yo creo que el tema de la vida es un tema muy importante. Segundo, aunque no he sido del Comité Pro Vida, he estado muy cerca del comité, por muchas razones he estado muy cerca del comité. Del embrión del ser humano hasta su nacimiento y lo que era el aborto. Entonces fuimos con mucho gusto a dar esa plática y al terminar la plática la gente estaba impresionada porque de alguna manera
lo que se planteaba era la muerte del ser humano, ya sea en el intrauterina, y entonces se planteó qué hacer. Como ya teníamos el ejemplo de comités pro vida en otros países del mundo, pues a mí se me ocurrió que podíamos plantear un comité nacional pro vida. Y dicen que en boca cerrada no entran moscas. Abrí la boca y me cayó la mosca, porque me dijeron, usted doctor, ¿por qué no lo preside? En ese tiempo yo tenía muchos intereses de tipo académico en mi profesión, pero me pareció que esto era muy importante de hacer. Y cuando me lo propusieron, pues no tuvieron que doblarme la mano, dije que sí. Y en ese momento surgió el Comité Nacional Pro Vida. Debo señalar que otra gran promotora fue Conchita Ortega de la Cívica Femenina, el señor Campanella de los Caballeros de Colón, y que junto con ellos empezamos el trabajo de integrar un comité y empezar a tener una línea principalmente de difusión. Durante esos años nos dedicamos a difundir lo que era el aborto y a fundar comités en otros lados del país, en León, en Sonora, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Cuernavaca, en Mérida, en muchos otros lugares. Fue la intención de formar comités pro vida locales que hicieran eco al trabajo del comité. Ese eco además fue formidable porque en algunos casos nos superaron con mucho al trabajo que hacíamos en el DF, y ellos hicieron un trabajo extraordinario en Puebla, en Guadalajara, etc. Entonces me parece que el surgimiento del Comité Nacional Pro Vida se da en un momento donde hay un gran ataque a la vida. El doctor Bernard Nathanson, después converso y defensor de la vida, había convencido en los Estados Unidos la cuestión de que el aborto era algo sencillo, simple, y que no había tal atentado contra los seres humanos. Él mismo, cuando otros procedimientos científicos más avanzados, como la ecografía, le permitieron saber lo que estaba haciendo, se retractó y murió, afortunadamente convencido de que había que defender la vida. Y el Club de Roma, que sigue insistiendo con la cuestión del malthusiana de que vamos a ser muchos seres humanos, no encuentra una salida que debe ser la de para todos hay para todos, sobra. Hoy sabemos que los alimentos se desperdician en una cantidad inmensa y que mucha gente se muere de hambre porque lo que no sabemos es cómo hacerlos llegar a ellos. Entonces, estas dos tesis, primero la de que no había ser humano, está totalmente desechada. La ciencia entiende que es desde la concepción hasta la muerte el ser humano es uno. Y segundo, que la sobrepoblación es un mito también que no afecta realmente el hecho de que no se produzcan alimentos. Se puede producir alimentos para todo. Hay otras cosas mucho más graves. La intención en su momento del Comité Pro Vida era abarcar un territorio mucho más amplio de respetar la creación. No podemos meternos a todo, pero en la defensa de la vida estamos hasta adentro. Y me parece que la Fundación tiene como fin realmente eso, defender en su momento la vida. ¿Por qué? Porque también en México, ya en ese tiempo, el Partido Comunista entonces empezaba a plantear la despenalización del aborto. Finalmente, a través del PRD lo consiguieron en el Distrito Federal, pero el hecho de que sea legal no quita que sea un asesinato. Claro. Es un asesinato legalizado, pero se mata a un ser humano. Eso ningún científico, ningún médico, ningún agente que verdaderamente se meta a fondo lo puede negar. Esa es la razón principal de la fundación del Comité Nacional Pro Vida. Pues ya regresamos. ¿Qué te pareció, Rocío? Me encantó la entrevista. Veo cosas que no me imaginaba, cómo han evolucionado, claro. Nuevos retos, nuevas formas de hacer las cosas. No, estando delante de estos dos personajes, de verdad que mis respetos. Esta lucha que viene de años en favor de la vida, ¿no? Y una lucha pacífica, realmente, una lucha de información.
Sobre todo lo que a mí me llamó la atención, Cristian, es la coherencia. Claro. Y esa sencillez del doctor Jaime Aviña, cuando nos decía, bueno, yo como médico no soy especialista en ginecología, en obstetricia, pero cualquier médico sabemos que la vida comienza desde el momento de la concepción, y con esa convicción y con ese valor se aventó a hacer un sueño, a hacerlo realidad, y ahora ver que esto ha crecido, que a nivel nacional se ha difundido, que ahora está teniendo tantos frutos, pues qué orgullo para él, ¿no? Claro, orgullo para él y para nosotros, sentirnos parte de esto que es el Comité Nacional Provida, esto que pues seguimos luchando, seguimos trabajando, seguimos adelante, tantas personas que se han ido comprometiendo en esta labor, como bien ya lo decía, ¿no? En empezar desde lo poco, antes que no había los medios que tenemos ahora, como las redes sociales, como el internet, la televisión misma, ¿no? En ese momento nos platicaba que él salía con para mostrar las filminas. Pero espérame, Cristian, porque ya te estás adelantando. Sí, ¿verdad? Eso ya es para la próxima semana. Sí, ¿verdad? Porque les No, es que nos tenemos dejó una picados. sorpresa. Realmente esta entrevista dio mucho material, es muchísimo que aprender, son un ejemplo a seguir, esta fortaleza, esta constancia, y vemos que pues teníamos mucho que platicar con ellos, entonces era muy importante que continuáramos este programa para poder seguir aprendiendo de ellos y de esta institución con la que estamos ahora en este nuevo proyecto. Así es, Rocío, pues. ¿Y qué te parece si les damos otra sorpresa al público? Ay, claro que sí, se lo merecen. Sí, ya decías, el doctor Jaime Aviña, presidente fundador, y también el licenciado Ayala, ¿verdad? El licenciado Miguel Ayala, que, como ya decíamos, compiló, ¿verdad?, la historia de Comité Nacional Provida en este libro, que, pues, ¿qué te parece si les regalamos un libro? No, vámonos por más, Cristian. ¿Sí? Vámonos por más, sí, unos tres. A las 3 primeras personas que llamen, los 3 primeros amigos. Y que nos respondan, claro. Hay que hacerles una preguntita, ¿no? Para difícil. ¿En qué año se fundó Comité Nacional Provida? ¿Qué te parece? Me parece excelente. ¿En qué año se fundó? Bueno, pues a las 3 primeras personas que se comuniquen vía Twitter, Instagram o que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla, les regalamos su libro con la compilación de la historia de Comité Nacional Provida. Claro que sí, amigos, y les invitamos para que la próxima semana nos sigan viendo, porque no pueden perderse la segunda parte. Claro que no. Si hoy estuvo buena, sí, la que viene es de verdad todavía mejor. Muchas gracias por celebrar la vida, Rocío, con nosotros. Vamos a seguir celebrando la vida, Cristian. Y a todas las personas que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias por celebrar la vida. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos, Cristian, aquí los esperamos.